La lluvia era implacable, un tamborileo constante sobre el techo del taxi de Javier. Era una noche de martes de octubre, el tipo de noche en que la ciudad se sentía a la vez abarrotada y desolada. Halloween estaba a la vuelta de la esquina, y un viento helado susurraba por las calles, trayendo consigo el aroma de las hojas moribundas y algo más. Algo indefinible, pero inquietante. Javier había conducido un taxi durante 15 años en esta ciudad, y pensaba que lo había visto todo. Borrachos, amantes, almas perdidas, bichos raros. Lo que fuera, los había tenido en su asiento trasero. Pero nada podría haberlo preparado para el pasajero que recogió esa noche. Comenzó como cualquier otra carrera. Una llamada llegó a través de la central para recoger a alguien. Javier navegó por las resbaladizas calles, los limpiaparabrisas de su taxi golpeando rítmicamente contra el parabrisas empapado de lluvia. Cuando llegó, una figura estaba de pie bajo la parpadeante luz de la farola, su rostro oscurecido por la sombra de un sombrero de ala ancha. Era alto y delgado, vestido con un largo abrigo oscuro que parecía tragárselo entero. Javier se detuvo junto a la acera, el silbido de los frenos cortando el aguacero. La figura abrió la puerta trasera y se deslizó dentro, sus movimientos fluidos y silenciosos, como una sombra que cobra vida. ¿A dónde?, preguntó Javier, echando un vistazo por el espejo retrovisor. La vieja mansión, respondió la figura, su voz un susurro bajo y resonante que le heló la sangre a Javier. No eran las palabras en sí, sino la forma en que se pronunciaban, cada sílaba alargada y cargada de un peso tácito. A Javier se le heló la sangre. Incluso en sus 15 años de conducción, nunca había llevado a nadie allí. El lugar había estado abandonado durante décadas, un monumento en descomposición a un oscuro pasado. Los lugareños susurraban historias sobre él, cuentos de extraños rituales, muertes inexplicables y una familia llevada a la locura. La mayoría de los conductores se negaban a acercarse a él. ¿Estás seguro? Ese lugar está abandonado, dijo Javier, su voz traicionando su inquietud. Estoy bastante seguro, respondió la figura, su cabeza inclinándose ligeramente como si lo estuviera estudiando. Por favor, conduzca. Javier dudó por un momento, con la mano sobre el taxímetro. Debería negarse. Debería simplemente alejarse y fingir que nunca recibió la llamada. Pero algo lo obligó a obedecer. Tal vez fue el dinero, había tenido un mes difícil. O tal vez fue una curiosidad morbosa, un deseo de ver la infame mansión por sí mismo. Puso en marcha el taxímetro, la pantalla digital brillando en verde a la tenue luz del taxi. Mientras conducía, la lluvia se intensificó, borrando las luces de la ciudad en rayas de color. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios más altos y más dilapidados, hasta que fueron tragados por un laberinto de caminos sinuosos y sombras amenazantes. El silencio en el asiento trasero era pesado, roto solo por el rítmico silbido de los limpiaparabrisas y el ocasional retumbar del trueno. Javier no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado, escrutado por esos ojos invisibles en la oscuridad detrás de él. Echó otra mirada al espejo retrovisor, pero la figura permaneció envuelta en la sombra, con el sombrero calado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mansión se vislumbró en la distancia. Era aún más imponente y siniestra de lo que sugerían las historias. El edificio, que alguna vez fue grandioso, ahora era una ruina esquelética, con sus paredes desmoronándose, sus ventanas como ojos vacíos mirando hacia la noche. Una retorcida cerca de hierro rodeaba la propiedad, sus puertas colgando abiertas como las fauces de alguna bestia monstruosa. Javier detuvo el taxi al pie del camino de entrada, sus faros cortando la oscuridad. La lluvia golpeaba el techo, convirtiendo los terrenos en un lodazal. Aquí, dijo la figura, su mano emergiendo de la oscuridad para ofrecer una tarifa que era sorprendentemente grande, más de lo que ganaría en una semana. Javier se quedó mirando el dinero, con la mente acelerada. No solo era generoso, era absurdo. Extendió la mano y tomó el dinero, sus dedos rozando la mano de la figura. Estaba helada, como tocar un cadáver. Una ola de náuseas lo invadió. «Espere aquí», dijo la figura, su voz apenas un susurro. «No tardaré». Se bajaron del taxi y caminaron hacia la mansión, su forma desapareciendo en la oscuridad. Javier los vio irse,
con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Debería irse. Sabía que debería irse. Pero no podía. Estaba congelado, atrapado en una pesadilla de su propia creación. Los minutos se convirtieron en una eternidad. La lluvia no mostraba signos de cesar. El viento aullaba a través de las ramas esqueléticas de los árboles, sonando como lamentos. La imaginación de Javier comenzó a desbordarse. ¿Qué estaba haciendo la figura en ese lugar? ¿Qué secretos guardaban esos muros desmoronados? De repente, una luz parpadeó en una de las ventanas superiores de la mansión. Era un brillo tenue y fantasmal, pero estaba allí. Javier contuvo el aliento. No estaba solo. Algo más estaba en esa casa. La luz se desvaneció tan rápido como apareció, sumiendo a la mansión de nuevo en la oscuridad. Pero la imagen de ella estaba grabada en la mente de Javier, un faro en el abismo. Entonces, lo oyó. Un sonido. Al principio era débil, un suave raspado, como algo arrastrándose por el suelo. Pero se hizo más fuerte, más cercano, resonando en el silencio de la noche. La mano de Javier voló al encendido. Tenía que salir de aquí. Ahora. Pero al girar la llave, el motor falló y se detuvo. Lo intentó una y otra vez, pero el coche no arrancó. Estaba atrapado. El sonido de raspado se estaba acercando. Estaba afuera ahora, en los terrenos, moviéndose hacia el taxi. Javier podía oír el chapoteo de los pasos en el barro, el crujido de las hojas contra algo pesado. Miró por el espejo retrovisor, con los ojos muy abiertos por el terror. Y entonces lo vio. Una figura emergió de la oscuridad, arrastrando algo detrás de ella. Era la figura de su taxi, pero eran diferentes ahora. Su sombrero se había ido, revelando un rostro pálido y demacrado con ojos huecos que brillaban con una luz extraña. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, sus dientes alargados y afilados. Y la cosa que estaban arrastrando parecía un cuerpo, envuelto en cadenas, sus extremidades retorcidas en ángulos antinaturales. Javier gritó, su voz perdida en el rugido del viento y la lluvia. Buscó a tientas la manija de la puerta, sus dedos temblaban tanto que apenas podía agarrarla. Finalmente, la abrió de golpe y se tambaleó fuera del taxi, sus pies hundiéndose en el barro. No corrió. No podía. Sus piernas estaban congeladas, su cuerpo paralizado por el miedo. Solo podía mirar cómo la figura se acercaba, sus ojos brillantes fijos en él, su grito silencioso resonando cada vez más fuerte en su mente. La figura llegó al taxi y se detuvo, su rostro a centímetros del de Javier. Podía ver cada detalle ahora, la palidez antinatural de su piel, los afilados dientes, la luz malévola en sus ojos. El olor a descomposición llenó sus fosas nasales, un hedor tan nauseabundo que lo hizo vomitar. La figura levantó una mano, sus dedos largos y esqueléticos, y se acercó al rostro de Javier. Él cerró los ojos, preparándose para el toque, para el final. Pero nunca llegó. En cambio, hubo un rugido ensordecedor, un destello de luz cegador, y luego... nada. Javier abrió los ojos. La figura se había ido. La lluvia había cesado. Las nubes se habían separado, revelando una astilla de luna en el cielo entintado. La mansión estaba en silencio, oscura y quieta. Estaba solo. ¿O no? Javier no esperó a averiguarlo. Se apresuró a volver al taxi, con las manos temblando tanto que apenas podía girar la llave. Pero esta vez, el motor rugió a la vida. No miró hacia atrás. No se detuvo hasta que estuvo a kilómetros de distancia, de vuelta en las familiares calles de la ciudad, las luces borrosas como un mal sueño. Condujo hasta el amanecer, los acontecimientos de la noche repitiéndose en su mente. Nunca habló de lo que sucedió. No podía. Sabía que nadie le creería. Pero nunca volvió a pasar por ELM y Vine. Y nunca aceptó una carrera a la mansión Blackwood. El recuerdo de esa noche, la mano fría, los ojos brillantes, el grito silencioso. Estaba grabado en su alma, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie del mundo ordinario. Una oscuridad que Javier sabía, con una aterradora certeza,
que era muy real.